Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 20 y Mario. Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un cantante, compositor, pianista mendocino que está presentando su último disco en vivo en Café Berlín. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Han pasado 23 años. No son muchos para la larga historia de la humanidad o para los irrepetibles cambios de épocas que de tanto en tanto alternan la vida social de una comunidad, de un país, del universo. A estas alturas del vivir, algo como el recapacitar melindroso de un pensamiento persistente suele acosarnos con las comparaciones tediosas e insidiosas de lo que deseábamos ser, con lo que fue dándose, con lo que insistimos en seguir siendo, que a cortas y a largas nos depositaron en este hoy sin ambajes de nuestro derrotero. En tanto y en cómo fuimos felices, sufrimos vicisitudes que no imaginábamos, asumimos riesgos, soportamos dolores no calificables y emergimos aún ilesos en el hoy venturoso que nos cobija. Sé que ese pasado me representa y nos representa, y sé que en él somos el nosotros emocional que intenta emanciparse de las cuerdas que nos atan a él, condupiándonos en el hoy fugaz y atrapante. Sé que nadie llega demasiado lejos si solo vive de sueños y si además intenta habitar los sueños como tales. Pero sé también que no se llega a distancia considerable a pie firme sobre la tierra dura, sin sueños, sin esperanzas, sin amor, sin poesía. Hoy, en esta noche de letras y corchea, nos visita un pianista, cantor, compositor y letrista de ganada fama y vuelo poético, con el cual discurrir sobre sueños y amores. Buenas noches, Marcelo López. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Muchas gracias, Mario. Les aseguro desde ya que el placer es mío. Viendo nomás la biblioteca que tienen atrás con Hernán, digo, estos dos han leído. No, son solo decorados, ¿eh? No, mentira. No. Mirá, Solo la mía también. Hernán tuvo un gran aprendizaje de papá que sí. Para mí los libros son los respiros. ¿Entendiste lo que es? No gasten en ADN ustedes, ¿eh? No inviertan en ADN. Somos enamorados de la literatura y de escribir. Por eso
Tu cancionero, que es un dechado de letras que son poesía y que son vivencia, realmente emocionan y me han emocionado siempre. Eh, pero escribí lo que escribí para decirlo, porque en este nuevo álbum del año 22, que sale ahora, que lo planteás ahora, comenzás con Mis días por vivir. Y sobre todo, haces un arte de algo extraño, ¿no? Decís que posees los días por vivir. O sea, posees, o sea, eras tan positivo que ya poseías el futuro. Estabas seguro de él. Bueno, y después lo terminás, el temario, lo terminás con Seguir con tu canción, en donde decís frasecitas que dale tiempo al tiempo, y decir también, siempre tendrás la manera de seguir con tu canción. Es decir, que es como un recorrido. Mi pregunta es, ¿cómo han sido estos 23 años, desde ahí hasta aquí, que han transcurrido de tu vida, de tus emociones, de tus aventuras? ¿Qué nos podrías decir como hitos, como cosas que se dieron o no se dieron, para que estemos parados los tres hablando acá de este temario? Sí, Mis días por vivir es desde el 2002, el primer disco que grabé con Lito en Melopea, y venía de haber estado unos años antes medio enfermo, y bueno, me mejoré y salí con mucha más fuerza de la que tenía antes, por eso decía que aparte de lo que tengo, de las letras del rock, del día a día, tengo mis días por vivir, que ojalá sean muchos. Y en el 24, en el 23, esto lo grabamos con Rubén Goldín en Melopea, Seguir con tu canción, Dale tiempo al tiempo, nada detiene tu motor. Soy bastante optimista, sé que las cosas se van dando, van fluyendo y nunca cejo en la cuestión dinámica, siempre tratando de generar alguna nueva historia, alguna nueva cosa, algo que me conmueva. Sabemos que no todo termina en una canción y no toda canción termina en un disco, pero bueno, he tenido diversidad y cantidad como para poder elegir. Hablando de los libros de ustedes, hace bastante poco tiempo descubrí realmente a Alejo Carpentier y compuse y grabé una canción para Alejo Carpentier hace muy poco en Melopea, que es nuevita, nuevita. Estas son las ideas motor que me mueven para adelante. Han sido buenos estos 23 años, difíciles en otro aspecto, en lo personal. Perdí a mi madre en un accidente, perdí a un hermano muy querido, muy joven, pero bueno, resilienciamos y seguimos adelante. Gracias a la señora música y a la señora literatura, podría decir en términos generales al señor cine, al buen cine, a la buena literatura y a la buena música, he tenido siempre herramientas para poder salir adelante en esto. El mundo está bravo, está jodido, está, diría Lito Nevia, en tonos menores en algunas cosas, pero bueno, tiempo al tiempo, todo pasará y es de sabios saber esperar. La trampa del éxito, el batacazo, el reconocimiento masivo y todo eso, es una trampa que por supuesto que si llegara o como compositor, como intérprete o como pianista, la recibiría de brazos abiertos, pero no es la finalidad. Así que te digo, Mario, que estos 23 años han sido de laburo, de pasar muy buenos momentos, los malos momentos son los que te dije que no son de la música, y acá estamos, siguiendo con la canción, adelante, con los ideales. De eso se trata. Esa es mi identidad. Ahora, recién nombraste a dos personalidades de la música, ¿no? A Lito Nevia, obviamente mucho lo has grabado de tu Mi repertorio, lo has referente. grabado en Melopea, Melopea. y después también lo nombraste recién a Rubén Goldín. Dos Sí, rosarinos de pura cepa, que son sí, parte icónica de lo que fue
en diferentes épocas la música popular y el rock nacional proveniente de Rosario. ¿Qué es lo que une Mendoza con Rosario en la música y en tu música? La melodía. Somos melodistas. Somos melodistas. Cuando Rubén viene acá a Mendoza lo acompaño siempre. Temas nuevos, temas viejos. Ya varios años que lo acompaño y siempre le muestro cosas o lo invito. Él vive en Escobar, lo invito a ir a Melopea y siempre ponemos el comentario, ni siquiera expreso, en la melodía. Creo que el rosarino de Lito, Abonicio, Fito, obviamente, Van der Mole, tremendo compositor, Jorge Van der Mole, está, aparte con las letras, en una linda melodía. Por eso, en un tema mío que se llama Melodías por Llegar, comento que a veces no se están los acordes, está todo, pero no está la reina, que es la melodía. Si vos me preguntás qué emparenta, creo que la búsqueda de melodías sería una respuesta aceptable. Estamos conversando con Marcelo López. Vamos a escuchar, ya que estamos hablando de su música, del proceso creativo. Vamos a escuchar, recién lo nombrabas, Melodías por Llegar. Vamos a escuchar y a compartirlo con la audiencia. Dale, Hernán. Cuando un poeta quiere escribir algo, un escritor quiere escribir algo y no sale nada, como el síndrome de la página en blanco, un pintor se queda con la tela también, con todos los óleos, las pinturas y no llega a nada. A los músicos ahí nos pasa que tenemos una linda secuencia de acordes y no está la reina, la melodía. Entonces, tan lindos los acordes solos, pero si no aparece la melodía es como que está el laburo incompleto. Este tema, que era una sucesión de acordes, se llama Melodías por Llegar y habla de eso justamente. 1, 2, 3, 4. Carros de victoria van trayendo las piedras del ayer, susurrando sin saber que las profecías detendrán su marcha en algún lugar. Teoremas de agua y fuego llevarán, iniciando nueva vida una vez más. Ojos bien abiertos, esta nueva etapa exigirá las manos atentas, la mirada tensa deberás tener en cualquier lugar, viendo el gesto de tu hermano al caminar, celebrando. Escuchábamos a Marcelo López interpretando su tema Melodías por Llegar, que forma parte de su último disco en vivo en Café Berlín. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue el proceso creativo de este tema? Ese tema es del 17, del 18, más o menos. Yo compongo en el piano el 90% de las cosas. Y estaba con una secuencia de acordes que le hacía un contracanto, que es como unas flautitas, y daba vuelta y tenía los acordes y no aparecía la señora. Y mi hijo Manuel me dice, bueno, mientras aparezca ponele Melodías por Llegar, por eso es el título. Y así fue saliendo. Creo que desde la guitarra, desde el piano, que creo que son los instrumentos claves para componer, uno tiene que ir teniendo en la cabeza por dónde va a ir el bajo, por dónde va a ir la rítmica, por dónde va a ir un corito o una cosa, pero cuando todo eso es después que aparezca la melodía. Y bueno, fue surgiendo carros de victoria van trayendo las piedras del ayer. Y ahí se fue saliendo y fue fluyendo. Yo no escribo, no sé escribir, así que tengo que grabar rápido
y en letra tengo que buscar un papel con un virome rápido para garabatear antes que se me olviden las ideas o se me transformen. Y así salió ese tema. Lo grabé en un estudio de Mendoza rápidamente, como para tener una referencia, de un amigo, Fana Martínez, que ya no está con nosotros, y quedó muy lindo en esa cuestión, que era como un demo. Después lo grabé con Lito, después lo grabé en Neon con otros músicos, y ahora en esta versión de Café Berlín Agosto 24, con César Franov y con Facundo Guevara, que es el trío que nos vamos a presentar el próximo martes 10. Si hubiera que llamar un proceso, es ese el proceso. Así fue saliendo. En el arte creativo musical y cantado, o sea, letra y todo, a veces se dan muchas formas de llegar a él. Hay músicos que se les genera la música y hacen música, y escriben la música de punto a punto, incluso completa la canción. Pongamos el caso conocido de Marianito Mores, ¿no? Que hacía las canciones perfectas y ninguna canción que él hizo le puso música a una letra de alguien. La entregaba y los letristas tenían que ponerle letras a su canción. Hay otros que generan letras y le colocan los músicos la letra. Y hay otros que hacen una simbiosis. Cuando llegan a vos los deseos y las ganas de expresarte, ¿qué llega? ¿La melodía de la palabra o llega la melodía musical? Llega la armonía y la búsqueda de la línea melódica. Y de ahí me empiezo a enganchar con alguna palabra. He llegado a manotear un libro que tenga ahí a mano y abrir en cualquier página y con el dedo elegir una palabra y a empezar a partir de esa palabra, que posiblemente después no haya quedado en el tema, pero una palabra, ponele, de 4 sílabas. Hay un tema ahí en el disco que se llama Materialismo de París. La palabra materialismo surgió de eso, de agarrar un libro. Es en el momento que uno necesita verbalizar. Mi cuestión es, como ya habrás apreciado, bastante caótica, no tengo me voy a sentar a componer, me voy a sentar a ver qué sale. Yo me siento a tocar el piano y toco un rato largo y a veces toco Duke Ellington o Thelonious Monk, lo que me va saliendo siempre de memoria, siempre lo que ya tengo de memoria, Alfonsina y el mar, lo que salga, y bueno, ya salgo mejor a mi día de haber tocado un ratito el piano. A veces me quedo porque veo que ha pasado algo que me está marcando alguna cuestión, entonces agarro el telefonito, antes de irme pongo la grabadora y resguardo esos acordes, pero no siempre llega a puerto, no siempre termina. Lo que aparece para mí primero es la armonía, que sea una armonía agradable a mi oído, a mi forma, que pueda implicar que la pueda cantar o que la pueda cantar algún cantante cómodamente, y eso es lo que aparece. He escuchado todas las versiones de compositores por hora, compositores por encargo, compositores de todos los días. Sé que Lito Nevia compone, no un tema, pero una cuestión, un leitmotiv de un tema todos los días me constan. Así que bueno, después vendrá la síntesis de lo que cada uno quiere hacer. Yo con mis pocos conocimientos musicales escolásticos me las arreglo de esa manera. Dije pocos, pero son nulos, son totalmente nulos. Tengo oficio, sé leer el cifrado americano, me aprendo los temas y me aprendo los pasajes, pero posiblemente me lleve mucho más tiempo que de haber estudiado música. En mi época, cuando yo estudiaba música, era realmente dificilísimo el conservatorio, los exámenes, aprobar esto, que el otro me sale como tortura, pero era lúgubre, todas las cosas, hasta que pude salir y darle
más importancia a mi corazón y a mi oído, que lo que agradezco. Esa es mi manera. A veces funciona, a veces pasan meses que no se me cae una idea, y bueno, después salen dos temas juntos en un mismo día, Mario. Es aleatorio. ¿Cómo, o sea, tu música podría incluirse dentro de lo que es así llamado el rock nacional, ¿no? Sí. Eh, cómo es y cómo fue esa movida durante tu formación allá en Mendoza, donde Sí, algunas bandas, los Enanitos Verdes eran mendocinos, muchos eh, compañeros de la escuela, y Marcial. digo, ¿cómo era ese clima de rock que se fue generando en todos estos años en Mendoza? Mirá, estábamos con Marciano, que es Horacio para mí, en el 72 en la escuela Arístides, y hicieron como mm, una orientación vocacional de varias preguntas. Y en algunas de las preguntas decía lectura. Entonces decía, ¿qué lees? Y entonces todos ponían el gráfico, el goles, Corsa, y pongo yo pelo. Y siento que me dice Marciano, hablaba medio ahí nasal, Marcelo, estás leyendo La Pelo. Y La Pelo que era gigante en ese entonces, salía una vez por mes, lo debe saber bien Mario. Pues conocí a Daniel Ripoll. Y ahí nos acercamos porque éramos lo que escuchábamos progresiva, se llamaba la música progresiva en contra de lo comercial. Y en un disco esos que venían de un tema de un italiano, Iva Zanicchi, de Santana, de esto y otro, por ahí escucho en un disco de esos mezclados que eran, en la tapa había una chica en bikini que era nadie, era la tapa del disco nada más, unos refritos que hacían Music Hall, escucho la guitarra en el ropero, ya no está colgada, ya no está colgada. Ahí conozco a Pedro y Pablo. A los 50 años acompañé a Miguel ese tema y está subido a las redes, a YouTube, de Tiempo de Guitarra. Ahí donde pasó que vos decías, a mí me gusta esto. Por supuesto, esto es pre sui generis, para los que sepan cuestiones de tiempo. Es pre sui generis. Y yo escuchaba Manal, hola doña Laura, no pibe, escuchaba este que no sabía quién era el dúo Pedro y Pablo, en el Wincofón lo tenía, escuchaba Muchacha, Fermín de Almendra, y ya me parecía bien diferente. La aparición de Vida y de Confesiones de Invierno, sobre todo de Confesiones de Invierno, es una divisoria ahí. Entonces, lo que se llama rock nacional o rock argentino, como dice Lito Nevia, forma parte de abrevar tan generoso es el concepto de rock que engloba a tantas cosas. Y bueno, yo diría que mis canciones son de rock argentino de la tendencia canciones urbanas, como Alejandro del Prado, quien he acompañado, como Rubén Goldín, como Abonicio, como Lito, como Pedro Miguel Cantilo, de ese tipo de cosas. Y es inútil, uno es el, el resultado de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, de lo que ha vivido y de lo que me ha hecho muy bien. Yo perdí a mi papá a los 15 años, un bombazo en mi vida, todavía tiene sus esquirlas, y yo siempre digo que me salvó la música y el piano, escuchar los discos que tenía él. Mi viejo tenía Magaldi, tenía Gardel, tenía Dorival Caymmi, que es el fundador de la bossa nova, es antes de Toquinho y Vinicius, y escuchábamos en un tocadisco, en un combinado, sábado y domingo, todo tipo de canciones. Y bueno, con esa ausencia tan repentina y yo con 15 años, ya tocando el piano, me refugié bastante en eso. Justamente coincidió con el 76, papá murió 2 meses después del golpe, y los pibes de ahora no saben realmente lo que fueron esos 8 años de oscuridad, pero años bravos de oscuridad, que no había qué ir a ver, qué escuchar, no había salidas de recitales ni nada. Mi aversión y odio a los juegos de mesa debe de venir de ahí.
el TEG, el Pictionary y todo eso, los detesto porque no había otra cosa que juntarse a jugar esos juegos kilométricos de horas. Y bueno, ¿y qué escuchábamos? Y aquelarre, y que, mira, ahí salió el de color humano, ahí salió esto, ahí salió... Creo que nos salvó. Es la variante que pude tomar a los 12, 13 años, gracias a escuchar por amigos, por el barrio y por juntarse con gente del palo, como se dice ahora, que en ese entonces era, che, ahí en la otra cuadra hay un vago que le gusta la progresiva. Tiene un disco de, ponele, Zeppelin 2. Y vamos a escuchar el long play. La gente ya no tiene, parece, tiempo para escuchar un disco entero. Estamos conversando con Marcelo López. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy José Luis Espert. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata a León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Vuelvo con el dúo dinámico. Hace mucho estaba viendo por la tele a las 2 de la mañana, cuando se pasaban los debates del Congreso, que estaban votando la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Y escuchaba cada una de las versiones que estaban dando ahí 2, 3 de la mañana para votar o no votar la ley. Escuchaba cada una de las implicancias que cada uno quería hacer valer. Y bueno, finalmente después la ley salió y de esa noche escuchaba que repetían esta palabra cada vez que se referían tanto para aprobarla o para denegarla. Decían, es una ceremonia. Ceremonia, ceremonia, ceremonia al fin. Todo se vuelve luces, todo se vuelve abril. Ceremonia, ceremonia, ceremonia ya. Vamos hacia el encuentro, vamos con claridad. Vamos al nuevo encuentro, pero vamos ya. Basta saber que ya no tengo estrellas para darte. Basta mirar que el cielo que te prometí de pronto ya cambió.
que 1 más 1 ya no es 2, que la montaña fue a Mahoma que queda. Escuchábamos a Marcelo López interpretando Ceremonia, que forma parte de su último disco en vivo en Café Berlín. ¿Cómo fue el proceso de composición de Ceremonia? ¿De dónde surge? Vos sabés que ahí en el disco lo cuento, está tomado, está grabado. Estaba a las 2 de la mañana en mi casa cuando se pasaban las sesiones del Congreso, los debates del Congreso, se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Y escuchabas cada cosa a favor, en contra, a favor, en contra. Y todos repetían, me acuerdo la de Nito Artaza, sobre todo, muy graciosa, todos repetían, es una ceremonia que no le molesta a nadie, no debe molestar a nadie, es una ceremonia personal, es una ceremonia, lo que no querían, decía, una ceremonia entre hombre y mujer, y rondaba la palabra ceremonia. En calzoncillos, julio del 2010, salí de la cama al piano, y empecé con la melodía, ceremonia, ceremonia, ceremonia al fin. Por eso dice por ahí que la montaña fue a Mahoma, que 1 más 1 ya no es 2. Y en una de las partes también homenajeo a Lito en Muerte en la Catedral, porque hablo de la rebeldía que ya no está, y Muerte en la Catedral, que es un disco bastante rebelde para la época, ¿no? Con el trío de Minichiro y González. Ese fue el proceso creativo de Ceremonia, y cuando tengo tiempo, en los lugares que lo toco, cuando se da el ámbito, cuento esta historia. Ahí la conté y quedó grabada en esos términos, ¿no? Escuchaba siempre la palabra, ceremonia, ceremonia. Es una linda versión con Franov y Facundo. Muy fresca, muy vívida. Me gustó. He visto a través de los temas de esta composición, no de todo el temario tuyo, porque es largo, la verdad que hay decenas y decenas de canciones, la verdad que el que quiera escucharte tiene como para leer un diccionario de la poesía, ¿no? Pero tu gusto dentro del rock, de la balada, sobre todo el rock balada, ¿no? Que lleva a esa forma rítmica de la entonación y del ser. O sea, frases cortas dentro de la melodía y no la melodía extensa como si fuera El día que me quiera, por ejemplo, viste que tiene una melodía extensísima que es más melodía que ritmo. Lo tuyo es la conjunción de la melodía y la rítmica, ¿no? Sí. Y después viene algún estribillo en alguna canción, ¿no? Porque Un puente. un puente, un estribillo, un puente, ¿no? Pero esa forma que siento que te viene muy cómoda para que puedas versificar y hablar del hoy. Porque si no es difícil hablar del hoy en una melodía extensa. En una melodía extensa como El día que me quiera, uno tiene que hacer un montón de firuletes y de hacer conexiones poéticas, porque es difícil hablar de todo de un hecho en una frase tan larga. Pero veo que ese es como un método. ¿Es un método, lo sentís, o una forma de ser tuya que pensás el hoy o las cosas en esta forma? Así, como si fueran fotos que vas enmarcando y las metés. Eso me llamó la atención. No es un método, Mario, no. Me sale como va saliendo. Siempre el estímulo del día a día, del hoy, es a veces el que me mueve, como decíamos recién en Ceremonia. Pero no es método, no es método. Sí busco, soy fanatiquísimo y en algunos temas lo nombro a Julio Cortázar, un tema que se llama Manuel, que es a mi hijo, que está en uno de los discos con Melopea, lo nombro a Julio Cortázar, y de hecho mi hijo se llama Manuel por el libro de Manuel, ¿no? de Julio Cortázar. Yo quiero ser bien cuidadoso con las palabras, muy cuidadoso con las palabras y con las rimas consonantes. No el ta 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 ta, pero necesito que la oración tenga cuerpo. Decía Julio que las palabras tienen peso, las palabras hablan, y hay palabras que tienen más peso que otras. Él hablaba de la palabra exilio, me acuerdo, y si uno las va a usar, tiene que usarlas
bien y que se entiendan bien, que se respete la acentuación y todo eso. No como método, pero se ve que lo tengo incorporado como norma. Y el gusto de la balada, que eso es muy de Cantilo, ¿no? De Padre Francisco y de todo eso, claro, lo debo haber robado, entre comillas, inconscientemente de los buenos cancioneros de Alejandro del Prado, a quien quiero muchísimo, ya lo nombré recién, y es lo que va saliendo. Te aseguro, Mario, que en el camino quedan varias cosas dirían hoy, de papelera de LED, de reciclaje, pero bueno, forma parte de la búsqueda. Y a veces lo importante de la búsqueda es que no termine, que siga buscando nuevas cosas y nuevas armonías y nuevas cosas. No soy un gran cantor, pero puedo cantar bien mis canciones y me preocupo en que salgan bien afinadas y que se entienda, realmente que se entienda lo que estamos diciendo. Me gusta mucho Marcelo, esa... recién hablabas un poco de lo que era la movida mendocina, ¿no? En todo lo que tenía que ver con el pop, el rock esa época. nacional. Hay una frase que dice Lalo de los Santos en el tema de Rosario, que dice: Sí. Rosario es el arte y su condena. Sí. Y después dice que esa es una de las Sabe que razones. la diferencia no va a perseguir. Exacto, y que por esa razón se tienen que ir. Se tienen que ir de Rosario, y la mayoría de los que nombraste en la larga lista de rosarinos terminaron viniéndose a Buenos Aires a triunfar. Salvo Van der Mole, que vive y nunca vino definitivamente de Rosario a Buenos Aires. El resto, Baglietto, Silvina Garré, Fito, el mismo Goldini y muchísimos otros se vinieron para Buenos Aires. ¿Cómo es en eso Mendoza? ¿También es el arte y su condena Lo que pasa o es es más que permisiva? es un poco más permisivo porque hay un mercadito, no lo digo despectivamente, un mercado de cantautores que últimamente hacen mucho tributo a tal, tributo a tal, tributo a tal, y van moviéndose. También una cosa es 300 kilómetros, creo que es de Rosario a Capital, y de Mendoza son 1100. Es una diferencia. Yo viví 2 años en Buenos Aires, en el 93 y 94, con mi grupo de adolescencia que se llamaba Martes 13, que sacamos un disco por DBN, por distribuidora Belgrano Norte, con Ramiro Amorena, y que bueno, estuvo sonando y no dio para la continuidad, para vivir en Buenos Aires. Yo podría haber acompañado a Adriana Varela en ese entonces, que me ofrecieron que la acompañara, que recién aparecía, a Julia Senco. Podría haber tenido algunas cuestiones de pianista, de acompañador, pero había ido con 4 compañeros míos al tema de hacer valer Martes 13. Y no funcionó lo que tuvo que funcionar, y después muy difícil quedarse en Buenos Aires a hacer otra cosa. No tiene gollete, yo me quedo, cuando voy, toco, me quedo días. Hace 20 y pico de años que paro en el mismo hotel. Yo soy parte del mobiliario del querido hotel en la Avenida de Mayo, y dejo las cosas, dejo los instrumentos, dejo ropa, y vengo la semana que viene, ahora voy el sábado que viene, y me da para ir a hacer lo que uno tiene que hacer y volver. No está fácil instalarse y estar 10 días sin hacer nada. Es bravo. Entonces empezás a pensar: ¿qué hago acá si yo en mi lugar tengo esto y el otro? En aquel entonces sí, nos fuimos porque estaba el disco, nos ayudaba mucho Tom Lupo, me acuerdo. Fuimos a Rosario, al bar de Puerto, a tocar, me acuerdo. Fuimos al show de AJ, que era en Santa Fe, un programa histórico de Santa Fe. Estuvimos en Tinelli, estuvimos en el Silvio Soldán, Domingos de la Juventud, y bueno, era otra época, parecía que si no salías en la tele o en las radios puntuales no estaba. Fuimos a ¿Cuál es? Era el programa de Mario en aquel entonces. Fuimos a La Pelo, que la nombré recién, hicieron 2 notas de La Pelo, y la cosa no anduvo
laboralmente, sí musicalmente, pero laboralmente es difícil. 4 o 5 tipos en Buenos Aires que cobraban del SADEM, cobraban de los shows, cobraban de tocar en algunos bolichitos, en Puerto, en esto, ¿no? Hasta que ese circuito se acabó y la verdad que te planteas rápidamente por qué salgo de mi zona de confort y no me voy a quedar en Buenos Aires a trabajar de otras cosas. Vine a laburar de la música. Después pasaron algunos años que yo tuve este contacto con Lito Nevia a raíz de una versión mía de Solo se trata de vivir con un cuarteto de cuerdas, así fue como entré a Melopea. Voy y vengo las veces que necesito. Tengo que quedarme un mes, me quedo. Tengo que quedarme 15 días, me quedo. Tengo una espalda para poder hacer eso, un radio de giro para poder hacer eso sin que se menoscabe ni mi persona, ni mi música, ni nada de eso. Pero no es lo mismo 300 kilómetros que 1100. Eso empezando por ahí. Creo una respuesta, ¿no? Que puede ser. Estamos conversando con Marcelo López. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Te he perdido. Este tema que viene ahora tiene una historia. Yo he perdido muchas novias en mi camino, muchas novias. Me han dejado, lo bien que han hecho. Pero esta he perdido por un montón de cosas que las voy a contar ahora, los enumero. Pero esta me pasó culpa del encierro del 20, del famoso encierro. Yo tenía una novia que nos dejamos de conectar con el DNU y se quedó sin crédito, no pudo cargar. Bueno, después cuando lo fui a buscar no vivía más ahí, la perdí por eso. Dice así: te he perdido. 1, 2, 3, va. Te he perdido por mi falta de actitud, por no verte con tu magia, con tu luz, por no saber apreciar la mejor de tu virtud, la que brota desde el cielo, la que me aporta quietud. Lo que digo tiene verosimilitud, lejanías que afectaron mi salud. Vos sabés que soy red débil, que una piedra es una luz. Bien sabés lo que he perdido, esperando gratitud. Barricadas desde el alma, de tamaña magnitud, son mis culpas, tus reproches, tus palabras son mi cruz, la distancia, el olvido, nos quitaron plenitud. Baja siempre mi tristeza de perderte por un DNU. Escuchábamos a Marcelo López interpretando su tema Te he perdido, que forma parte de su último disco en vivo en Café de Berlín. ¿Cómo fue la composición de Te he perdido? Bueno, como habrán escuchado, todo termina en UD, en UD, en UD. Fue por el famoso DNU del 2020. Entonces tuve que agarrar un diccionario y buscar todas palabras que terminaran en U, con acento. Te he perdido por mi falta de actitud, por no verte con tu magia, con tu luz. Cuento la historia ahí en el disco que he perdido muchas novias y esta la perdí porque por el DNU ella no cargó tarjeta en ese momento. Ya cuando terminó la pandemia la fui a buscar y ya no vivía más ahí, todo imaginario, obviamente. Es casi un bolerito, te diría, que se llama Te he perdido. Y hace todo el recorrido, todas las maneras que tiene uno de perder una mujer. Y bueno, y ahí me faltaba Te he perdido por un DNU, que es el primero del encierro. Es en clave de humor y forma parte de nunca mejor dicho que un tema de época, ¿no? Un tema de época.
Yo toco bastante seguido en Chile y cuando lo toqué o lo escucharon, me dice, perdóname, ¿qué es DNU? Claro, no se usa en otro lado. Y DNU como si fuera acentuado en la U. Ese fue el proceso de creación. La verdad que buscando en el diccionario de verdad palabras que tuvieran que ver en una oración que terminaran esdrújulamente en U. Esa es la historia de He Perdido. O sea, es que me hace acordar, hace mucho yo había escrito un tema, no con el DNU, que bárbaro esto, porque es cierto, además justo la época de la pandemia, pero estas cosas del amor a través de la internet y de toda la relación, y más en la internet anterior, no tanto la hora que tenemos un montón de medios más, en donde se escribían email y se país. Entonces uno escribía con alguien que vivía en Europa y otro que está acá y se enamoraban, y un día hay un cortocircuito y se cae el internet, se cae la otra y no tenés más cómo ir a buscar a nadie. Es como que viviste una vida que no vivió. Bueno, me hizo acordar al DNU, o sea que hay muchos caminos para que de pronto en la sociedad moderna nos encontremos y nos desencontremos definitivamente, ¿no? Claro. Como antes que Ahí uno cuando iba y termina- sabía, claro, sabía dónde era la casa, dónde era el otro, ¿no? Yo ahí cuento que cuando terminó la fui a buscar y se había cambiado y que ya como ella no cargó crédito en la tarjeta en esa época, no supe más nada y bueno, no debe haber tenido mucho interés en seguir conmigo, entonces te he perdido por un DNU, dice la letra. ¿Qué diferencia Más de notás con época, el rock hoy? El rock hoy como en la sociedad argentina, de ese rock que estamos hablando de los años 70, donde comienza poco a poco a tener movimiento. auge. Sí, lo viste, comenzó y hasta explotó. Y hoy es como que, bueno, los antiguos grandes personajes, entre ustedes, vos mismo y todo, es como que están más amenguados así, más la plaza tampoco económicamente da, como decís vos, para estar tirando Claro. cositas al techo. ¿Qué sentís hoy en la evolución del rock en Argentina? El rock, la balada, el blues, estoy hablando cantada, la canción, porque hay otra Sí, la línea canción. hay otra línea que es la instrumental, que está yendo Sí. el jazz, el blues que va por Muy otro bueno. camino. Sí, muy bueno. Sí, en Mendoza siempre digo yo que hay muy buenos jóvenes instrumentistas, pero tremendos instrumentistas, tremendos pianistas, guitarristas, y menos compositores de mi época, y ya que lo nombramos, como Marciano, como Tito Dávila, que era original de Los Enanitos, y como Natalio Feingold y Dimi Bass, que no los conoces de nombre, pero son los autores de Lamento Boliviano, que es uno de los temas que más suena en el mundo. Pero menos compositores y más instrumentistas muy capos, muy buenos, técnicamente muy buenos. De las cuestiones nuevas del rock, me gusta Usted Señálemelo, que son mendocinos, casualmente son hijos, uno es hijo, el guitarrista es hijo de Tilín Orozco, del dúo Orozco Barrientos, de folclore de Mendoza, y después Gonzalo Aloras, me gusta, que también es rosarino, y Paco Amoroso, el dúo que va muy bien en todos lados y tocan muchísimo y cantan y han hecho una buena síntesis entre las cuestiones nuevas y lo anterior. Yo siento que hemos vivido, ahí lo incluyo a la familia Dogri, la época de oro de la creación del rock como filosofía de vida y como instrumento de vida, desde el 68, 69 hasta nuestros días, pero en esa primera parte, Morris, Edelmiro, Lito, Javier Martínez, Davis, Miguel Cantilo, han sido un antes y un después en toda esta cuestión. Y yo celebro no solamente ser contemporáneo, sino haber abrevado en toda esa fuente inagotable de creatividad y de buenas canciones, que son buenas canciones, y cuando uno las cataloga de buenas es porque
siempre siguen gustando, siguen gustando. Yo a veces toco versiones de Silencio Marginal, de Aquelarre, o algunos de cosas rústicas de color humano, y la gente les gusta, y ni hablar de los discos Melopea y Muerte en la Catedral, Fuera del Cielo, Delito, son imbatibles, son temas imbatibles. Las composiciones con Mirta de Filpo son imbatibles, así que somos agradecidos de haber estado en esta época, de estar en esta época tan gloriosa de este movimiento de rock nacional que se llamó rock nacional, rock argentino. Y a nivel de tu carrera, ¿qué es esas cosas que te quedan en el pendiente todavía de por hacer musicalmente? Todo, me queda todo pendiente, todo por venir. Me gustaría tocar mejor el piano, me gustaría componer mejor, y estoy aprendiendo muy de a poquito bandoneón, el fuelle, y con que casi lo tengo, es bastante difícil, la mano derecha, la mano izquierda, tengo ya un bandoneón en casa. Me gustaría tocar algún tema con un solito de bandoneón en el medio tocado por mí. Siempre me olvido de hablar de Alas, que fue un grupo muy puntual, Moreto, Riganti, Alex Zucker, creo que estaba ahí en la primera, Pedro Aznar también estuvo. Esa también fue una muy buena síntesis, Crucis, también muy buena síntesis de búsqueda de un sonido propio. Yo con que pueda seguir tocando, me gusta mucho el escenario, mucho, con que pueda seguir tocando y mostrando mis canciones, o acompañando a otros cantantes, o acompañando distintas cosas. En Chile acompaño un grupo que hace solo Eric Clapton, y lo que he aprendido con ellos es muchísimo, y cuestiones de composición de Eric Clapton que yo creía que eran temas de Eric Clapton y eran de Freddie King, de J.J. Cale, de otra gente. Es un lindo lenguaje el del blues, me gusta mucho. Yo con que tenga para subir a un escenario dignamente y poder tocar bien mis canciones, me doy por bien pago. Me gustaría tocar mejor el piano, me gustaría aprender el bandoneón, y bueno, tengo tiempo todavía. Recién tengo 6-4 recién cumplidos. Hay muchísimos. Paul McCartney está de gira todavía con 84 años, así que todavía te quedan 20 años de música más por delante. Sí. Hablando bien, hablando en serio, es pasarla bien y tratando de ser creativo y dejar alguna huella, ¿no?, de lo que uno ha pasado por acá. Marcelo López, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Letras y Corcheas. Para nosotros fue un placer enorme poder conversar con vos, escuchar tu música y compartir con la audiencia, y hay decirles que pueden encontrarlo tanto en vivo en Café Berlín como buena parte de tus otros discos en todas las plataformas. Así que realmente muchísimas gracias, fue un placer enorme para nosotros haber compartido esta noche contigo. Quiero dejar aclarado que están invitados, ustedes dos, invitados, del verbo invitation, para el martes a Café Berlín. Me gustaría que fueran y que escucharan el show en vivo. Si no es 21 horas, martes 10 de junio, ahí en Devoto del lado de afuera, como se dice. Sí. Y ojalá puedan ir padre e hijo, sería un placer para mí conocerlos personalmente. Te quiero decir algo, Marcelito. Sí. Vos que sos la mitología, parte de la mitología del rock nacional, por suerte, que vos estás a 1.100 kilómetros de Buenos Aires. Él está a 11.000 kilómetros de Buenos Aires. Él vive en Madrid. Él vive en Madrid. No sabía. Estamos charlando con alguien que... Yo vivo en Buenos Aires y el café... Bueno. A Berlín ya fui muchas veces, ¿no? Así que seguramente... Si podés ir, te voy a ir a ver. Te voy a ir a ver allá. Pero lamentablemente cuando vayas a Madrid te reciben por aquel... Voy seguido. Voy seguido. Bueno, te contactás con él, te va a recibir muy bien allá. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.